ustedes, es el primer encuentro, ¿no? El primer encuentro de cómo cargar las bases de datos y cómo empezar a hacer gráficos y demás, ¿no? Repasando un poquito lo que vimos ayer, pues básicamente fue ver las dos librerías, una de las más importantes en la actualidad, una que es la dplyr y la ggplot, ggplot 2. Una es para trabajar con bases de datos y la otra es para hacer gráficos, ¿no? También vimos un poquito de cómo guardar esos gráficos con alta resolución con calidad de artículos, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy, ¿alguien tuvo algún problema o contratiempo con lo de ayer? ¿Sí lo pudieron hacer? Yo no pude. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Bueno, copié el script que tú mandaste Ajá. y y me decía, me marcaba un error. Ok. Y entonces ya, bueno, para esto ya puse los archivos como tú los tienes. Ya ves que me está dando mucho problema eso. Ajá. Y bueno, y empecé a hacer cuenta línea por línea, copiando y pegando a ver si me marcaba error. Ajá. Y pues no, ¿verdad? O sea, ya empezaba, bien. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que reconoció los archivos y todo. Sí. Pero ya llegó un punto en donde ya no pude, por ejemplo, en promedio cobertura, para el filtro que se hizo Ok. de grupos, por especie, ahí yo ya no he podido avanzar. Así ahí se me queda y me marca un error, me dice que no reconoce el pipe. Ok. Es que debes de cargar la librería. La librería dplyr es la que carga ese pipe, ¿no? Tienes que ponerlo ¿Cómo? ¿Cuál? de la librería, la dplyr. Esa ya está. Ajá, o sea, ya están cargadas. Ya la de ggplot y la de Player ya las tengo instaladas. Aunque fíjate que aquí le falta no tenía la palomita. Ok. A lo mejor fue eso porque ahorita ya cambió eso. A Pues ver. probablemente. Bueno, Probablemente. pues estoy ahí atorada con eso, pero bueno, ahí ya le estoy agarrando la onda. Muy bien. Igual mañana, si quieres, Está, nos sí. reunimos un poquito antes y lo checamos. Ajá. Hoy vamos a entrar ya ahora sí a la parte de análisis estadísticos, ya más bien enfocándonos a la parte de las pruebas de hipótesis. ¿Se acuerda que la semana pasada empezamos a ver lo de pruebas de hipótesis, que era específicamente comparar los promedios, ¿no? Ver los promedios de una población contra una media hipotética, por ejemplo. Comparábamos dos poblaciones y comparábamos tres poblaciones con el ANOVA, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, cómo se hace en R, y cómo lo interpretamos. Al final de cuentas, eso ya lo saben ustedes porque ya lo vimos, ¿verdad? Lo practicamos en Excel. Y pues bueno, la idea es que ahorita pues ya empecemos a trabajarlo en R, pero va a ser la misma idea, ¿no? La idea es que la interpretación empezamos a darle un sentido con el software R. Entonces, aquí igual para empezar la clase vamos a hacer un script nuevo. Repetimos la misma fórmula, vamos al file, new file, que sea RScript. Y a partir de aquí, pues ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Déjenme borro esto porque es algo que está... Doctor, no está proyectando. Ay, discúlpenme, otra vez. Yo creo que nunca voy a aprender esta parte. Ahí va. Ok. Entonces, retomando. De aquí ya se ve, ¿verdad? ¿O todo aún no? Sí, ya se. Excelente. Entonces, retomando. Aquí me voy a File, New File. El mismo procedimiento que hicimos ayer y antier.
y ya tengo mi nuevo script en blanco, ¿no? Aquí yo le puedo poner control L si quiero borrar y ya se borra hasta en 0. Puedo borrar aquí esta parte y me queda en blanco. Y ¿qué más? También puedo limpiar mi ambiente de trabajo y ya quedamos en ceros en todos lados. Entonces, aquí vamos a empezar ahora sí con la clase de pruebas de hipótesis. ¿Qué era la prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Sí, cuando se realizan pruebas estadísticas para tratar de validar en el caso de la de TED Student, si las pruebas eran iguales o si había similitud entre esos dos o más muestras. Poblaciones, ¿verdad? Nos sirve hacer básicamente las hipótesis, acuérdense bien de esto, es que nos sirve para hacer inferencias sobre el promedio de poblaciones regularmente, ¿no? Y podemos comparar, cuando son dos poblaciones, podemos utilizar la prueba de T o la prueba de Z, o cuando son 3 o más poblaciones, usamos el ANOVA con su complemento de Tukey en caso que sean estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a retomar esa parte con R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes en la página... ¿alguien habló, perdón? Sí, yo. Es que... ¿Cómo pusiste? Es que no alcanzo a ver qué simbolito pusiste antes de pruebas de hipótesis. Es el gato que le conocemos nosotros, ¿no? Es el gato. Ok. Ya. Órale, pues. Entonces, de aquí, para lo de la prueba de hipótesis, yo subí 2 archivos en el Classroom, uno que se llama t-test y otro que se llama plantas. Si los pudieran descargar en su carpeta de software, digo, ¿cómo se llama? De curso R. Aquí yo los tengo ya descargados, ¿no? Es que se llama t-test y plantas. Uno, el de t-test, obviamente nos va a servir para hacer la prueba de T y el otro para hacer lo que es el ANOVA. Ok, y para leerlo, acuérdense, regularmente, pues no sé, yo puedo llamarle read.csv y le doy el directorio inmediatamente, ¿no? En este caso era C, curso R. Esto es, esta parte sirve mucho en RStudio, que por ejemplo yo, si empiezo a escribir un directorio, por ejemplo en C, le doy 2 puntos y abro el diagonal. Si le doy en Tab, en la tecla de Tab, me aparece todas las carpetas y archivos que hay en C. Entonces yo puedo ir buscando carpetas, si no le quiero escribir todo el título, puedo escribirlo y ya le doy Enter, ¿no? Y si quiero buscar los archivos que hay dentro de la carpeta curso R, igual presiono Tab y me aparecen otra vez el listado de lo que hay en esa carpeta. Entonces yo en este caso quiero buscar el que se llama t-test, que es este que está acá abajo, y ya yo no tengo que teclear nada. Ya simplemente utilicé el atajo de tabulación o de tab que está en el teclado y ese me fue dando el listado, ¿no? Entonces yo aquí ya lo cargo. Ahí ya, esto me asegura que yo no tengo errores en el tipeado de los datos, ¿no? En la captura de los datos. Entonces yo estoy más seguro que mi ruta de acceso al archivo está bien escrita porque lo estoy capturando a través del tab, ¿no? Entonces quiero explorar los datos, ¿se acuerdan cómo era? Primero head, y ya está. Tenemos un archivo que es es un data frame que tiene 10 observaciones y tiene 3 variables. Ernesto, ese Dígame. archivo está en la pestañita que se llama t-test. Ese archivo está en la pestañita que se llama t-test en Classroom. Ajá, ¿en cuál? Aquí está. Es que hay 3. Esta... Y uno es un PDF, el otro el de cangrejos o el de puntos. A ver.
Déjame ver, ¿eh? Sí. Según yo es este que está ahí en el de Classroom, ¿no? Sí, pero es que en la pestañita de Classroom Ajá. hay 3 archivos en ese material que subiste, Ajá. que se llama T-test. Ya. Hay Lo que 3 pasa es que ese archivos. era para perdón, ¿eh? Ese era para el de Excel. Ajá. Ese no. El otro es el que acabo de subir ahorita donde dice novedades. Chile. Dice ahí bases para la clase de hoy. Ah, caray, no veo eso. A ver. Ya las vi. ¿Sí? Sí, ya, es que ese no Test. me aparecía, como que no se había actualizado. Ajá, ya. Entonces, Sí, lo hay que bajo y descargar lo esos guardo dos. en C. Ajá, se guardan en C, en la misma carpeta. Y ahí les va, para que no tengan que tipear. Y si pueden ver, pues es un data frame, ¿no? Lo que hemos venido trabajando, que tiene 3 columnas. La primera columna es el ID o el identificador del individuo, por así decir, y el grupo 1 y el grupo 2, básicamente. En este caso tenemos 2 grupos y yo quiero, digamos que, ver si el promedio del grupo 1 es distinto al del grupo 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo calculábamos la media? Eh, del grupo 1, 2. Si se fijan, la media del grupo 1 es 20.8 y la media del grupo 2 es 9.61, ¿no? Entonces yo podría, pues básicamente decir que sí hay diferencias, ¿no? Pero obviamente la prueba de T me ayuda a saber si estas diferencias son estadísticamente significativas. Ahora, ¿cómo yo puedo? Imagínense que en este caso yo nomás tengo un grupo, ¿no? Yo tengo el grupo 1, que es este. El grupo 1. Yo tengo un grupo que tiene esos valores, ¿no? Y sin embargo, en la literatura o hay otro estudio que es similar al mío, que dice que el valor hipotético que tiene, no sé, el peso de algún animal o algo, es 23, ¿no? 23, y yo quiero comparar si mi promedio de 20.8 es diferente estadísticamente hablando con esa media hipotética, ¿va? O sea, yo lo puedo comparar contra una media hipotética de 23. ¿Se acuerdan eso, no? Que la prueba T me podría servir para hacer comparaciones estadísticas contra una media hipotética o contra 2 poblaciones, ¿va? En este caso yo puedo agarrar el grupo 1 y decir, yo quiero saber si el promedio de mi grupo 1, que es 20.8, es diferente a la media hipotética de 23. ¿Cómo se hace esto en R? En R es muy sencillo, ¿no? Le ponemos t.test. ¿Se fijan? En cuanto empiezo a escribir, me sale un cuadrito donde me dice que ya está el t-test. Yo incluso aquí le puedo dar enter y ya me carga, ¿no? Me carga el t-test. ¿Qué me pide? Me pide el valor de X. Ese valor de X es el grupo, ¿no? En este caso, yo le puedo poner P y sería el grupo 1. ¿Qué más me pide? Si le pongo la coma y le doy tabular, me pide lo que sería, me pide varias cosas. Pero aquí la más importante que cuando yo quiero comparar contra un promedio hipotético, yo le pongo la MU. ¿Sí? Si se fijan aquí, la explicación que me da de la MU quiere que yo le dé un número que
ese número es la media hipotética contra lo que yo lo voy a comparar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le doy MU de 23, que es lo que queríamos comparar, inmediatamente yo aquí, yo le puedo decir a R que me compare mi promedio del grupo 1 contra el número 23, que es la media hipotética. De aquí inmediatamente me saca el comparativo, ¿no? Los análisis. ¿Se acuerdan que ya veíamos, la semana pasada vimos cómo calcular este valor de T? ¿Se acuerdan? Era el valor calculado, lo calculábamos con Excel. Y los grados de libertad, que era, ¿cómo se calculaban los grados de libertad? ¿Se acuerdan? El número total de valores menos 1. Menos 1. Entonces tenemos 10 valores, ¿verdad? Porque ya aquí lo vemos en el data frame, tenemos 10 observaciones. Entonces, aquí está mi resultado de la prueba de T. Me dice que de una T estimada de menos 2.75, unos grados de libertad de 9 y un valor de P de 0.022. ¿Qué me indica ese valor de P? ¿Se acuerdan? P es significativo. ¿Qué? O sea que las diferencias son significativas porque exactamente. Están menos Hablando de pruebas de hipótesis, me dice, yo ahí lo que tendría automáticamente que decir es que yo rechazo mi hipótesis nula. Bueno, sí, claro. Ajá, sí. Y acepto la alternativa, ¿no? Que en este caso me está demostrando que sí es diferente estadísticamente hablando. Es decir, si yo repitiera el experimento 100 veces, en un 95% de esas veces saldrían diferentes, ¿no? Más o menos así se podría interpretar también el valor del T. Ahora, ese es para comparar contra una media hipotética, es decir, yo tengo un 95% de confianza de decir que contra esa media hipotética, ¿no? O sea, que mi valor es distinto a esa media hipotética. Ahora, si yo quisiera comparar los dos grupos que tengo en ese mismo archivo, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer un box plot para hacer un análisis rápido, ¿no? De cómo están los grupos. ¿Qué más? Yo puedo grupo 2. Básicamente hago un box plot y este box plot me sirve para hacer un análisis exploratorio. Muy rápido y muy básico, ¿no? Si se fijan, yo con el puro box plot podría decir si hay diferencias estadísticas. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro aquí que el 95% de los datos no chocan entre sí, ¿verdad? De los dos grupos. ¿Sí? Si se fijan, cuando yo tengo el rango intercuartil, estoy asegurando con el boxplot que la mayoría de mis datos están aquí dentro de esta cajita. Y si estos no chocan, el valor máximo y el valor mínimo, por lógica yo puedo decir que no hay diferencias, ¿verdad? No hay diferencias, pero aún así yo puedo corroborarlo con una prueba de T. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de T? Sencillito, igual, t-test. Y ahora sí que vamos a comparar. Es más, déjenme lo copio. Copiar y pegar aquí. Y yo voy a comparar el t-test. Y si bien, fíjense, esto es muy importante. Esto es muy importante porque luego a veces no sabemos, ¿verdad? Por eso era muy importante la prueba de T que hicimos en Excel. Porque yo quería que vieran esto. ¿Cuántos valores teníamos? Teníamos 10, ¿verdad? Y fíjense cuántos grados de libertad me da la prueba de T. Está ilógico, ¿no? Sí. Porque en realidad si tenemos 20 menos 2 tendría que ser 18, ¿no? Porque tenemos
10 de uno y 10 del otro. Sin embargo, aquí, fíjense lo que dice acá. Dice Welch to sample t-test. O sea que es una prueba de Welch para... es lo mismo, es una extensión de la prueba de T en la que nos protege de alguna manera de uno de los supuestos más importantes de la prueba de T, ¿verdad? Que es el de la heterocedasticidad. Si nuestros datos son heterocedásticos, quiere decir o que la varianza no es uniforme, este t-test me corrige esa parte, ¿no? Entonces, es por eso que los grados de libertad tienen otro valor, porque la varianza, bueno, los grados de libertad se calculan de otra manera. Entonces, bueno, aquí ya tenemos que el valor de T es de 11.77, 11.74 y el valor de P es de 0.0000000 hasta 9, ¿no? Entonces, si se fijan en nuestra diferencia, aquí igual se rechaza nuestra hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que nos dice que sí hay diferencias entre estos dos grupos, ¿verdad? Lo que corroboro con mi gráfico de boxplot. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda con la interpretación o alguna duda con la prueba en sí? No. Excelente. Entonces, si quieren, pasamos de una vez a lo que es la prueba de... Sí, te iba a decir que si me dejabas ver, porque no alcancé a copiar todo. Ok. Ok. No podemos contestar porque se dice. Muy bien. Gracias. Gracias, Arturo. A ver. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que esta parte es la prueba de T, ¿no? Puedo poner prueba de T. De T. Y luego, ahora, vamos a hacer una con el ANOVA, ¿no? El análisis de varianza. Para esto vamos a cargar el archivo, ¿cómo se llamaba? Plantas. Igual, hacemos lo mismo, ¿no? Plantas. C. R. Plantas. Listo, ya tengo cargado mi archivo de plantas. Si se fijan, acá lo tengo, ¿no? También, donde está mi ambiente global. Aquí está. El grupo 1. Plantas. Ahí están. Ya lo tengo cargado. Ahora comenzamos el mismo procedimiento de exploración. Perdón. Ya tenemos mi base de datos que se llama plantas, ya la tengo cargada. Y así de simple. Ya tengo ahí mis plantas. En este caso, es muy importante que el grupo que vayamos a comparar, sea un factor y no un carácter, no un número, tampoco un entero, ¿va? Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cómo puedo yo cambiar el tipo de número que es ese grupo, ¿no? Sencillo, lo ponemos plantas, signo de peso, grupo, luego lo ponemos as factor,
prácticamente podemos copiar tal cual, es lo mismo. Vale. Y ya lo puedo corroborar yo. Y si se fijan, ya me lo cambió. Es un factor de 3 niveles. ¿Sí? Volvemos a abrir mi base de datos. Si yo la pueden explorar si quieren directamente en Excel. ¿Dónde está? Plantas. Aquí está. Si se fijan, esta base incluye peso de plantas, ¿no? Este es un grupo en el que se pesaron las plantas para ver cuánta biomasa tenían, ¿no? Y se quiere hacer podemos hacer una prueba para ver si el tratamiento 1 es diferente del tratamiento 2 y del control, ¿sale? Entonces yo puedo hacer una comparación entre estos 3 grupos, a ver cuál es diferente estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, ya lo tengo cargado acá en mi RStudio y ya convertí en factor la columna. Toda la columna que se llama grupo la convertí en factor. Entonces, a partir de aquí yo ya puedo empezar a trabajar con lo que es el ANOVA, ¿no? Para la ANOVA, pues yo puedo hacer, por ejemplo, un plot. No sé. A ver si sale. ¿Se fijan? Me genera un boxplot donde yo puedo, pues, empezar a analizar, ¿verdad? Yo creo que intuitivamente podría yo pensar que no hay diferencias significativas entre el control y el grupo tratamiento 1, pero probablemente sería diferencias entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. ¿Sí? Pero ahí sí no podría yo asegurarlo, necesitaría hacer una prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la ANOVA? ¿Cómo se hace la ANOVA en R? En R regularmente hay varias formas de hacer una ANOVA, pero la más común es con el comando que se llama AOV, Analysis of Variance. Creo que así se dice. Así es que, disculpen mi francés. Digamos, a partir de aquí yo le pongo la variable que yo quiero comparar, es decir, el peso, ¿no? Mi variable, la que yo quiero comparar es el peso. Le pongo creo que se llama virgulilla. Es como el guión que parece gusanito, ¿verdad? Y le pongo el grupo. A partir de aquí le pongo de dónde, de cuál base de datos, y en este caso es la que se llama plantas. ¿Vale? Lo mando y me da algo que no está muy legible o no se parece a la tabla, ¿no? A la tabla de la ANOVA. Para eso yo puedo hacer un vector en el que le asigno mi ANOVA, mi prueba de la ANOVA, que se llama fit, y este fit yo le puedo dar un summary. Si se fijan, esto, aunque está en inglés, ya es mi tabla de la ANOVA, ¿verdad? La primera columna de esta tabla de la ANOVA es los grados de libertad. ¿Sí? Tenemos 3 grupos, por tanto, nuestros grados de libertad son 2, ¿verdad? Tenemos 30 datos, por tanto, nuestros grados de libertad son 27 de los residuales. Y así vamos, ¿no? La suma de los cuadrados, la media y el valor de F. ¿Se acuerdan del valor de F? Que era nuestro valor de F que estábamos calculando en Excel y lo comparábamos contra el valor de la tabla, ¿verdad? Aquí en este caso se interpreta de la siguiente manera. Mi valor de P, o la probabilidad, es de 0.007
0.15, ¿no? O 0.016. Es decir, ese valor es menor a 0.05, que es el valor de alfa que utilizamos regularmente. Aquí yo puedo concluir que existen diferencias estadísticamente significativas con alguno de los grupos, es decir, yo rechazo mi hipótesis nula y acepto la alternativa, que la alternativa me dice que por lo menos alguno de esos tratamientos es estadísticamente diferente. Acuérdense, esta prueba no me dice cuál exactamente, solamente me dice que hay diferencias en alguno de ellos, la hay, pero que tenemos que hacer un análisis post hoc. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el post hoc? Tukey. Tukey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía Tukey? Pues muy sencillo. Tukey en R, pues como su nombre lo dice, Tukey HSD, que era, ¿cómo era la traducción? Como diferencia honestamente significativa, algo así, ¿no? Yo inmediatamente puedo ponerle aquí que me dé la prueba de Tukey del fit, que es mi modelo, mi vector, ¿no? Que hice con el ANOVA allá arriba. Y le puedo dar que me dé un nivel de confianza de, ¿qué les gusta? 0.95 es lo que hemos venido trabajando. Y si se fijan, me da una tablita. En esta tablita me compara grupo contra grupo, tal y cual lo hicimos en Excel, con Tukey, ¿va? Entonces aquí lo que está haciendo, me comparó tratamiento 1 contra el control. La diferencia es de menos 0.37 con un intervalo de confianza de menos 1.06 a 0.32. Este me da un valor de P de 0.39, lo cual me dice que no es estadísticamente significativa esta diferencia, ¿verdad? En este caso, la hipótesis nula no se puede rechazar. ¿Sí? Entonces nos quedamos con que no hay diferencias entre estos dos. Y si se fijan, yo con los puros intervalos de confianza, otra manera de interpretar este resultado es con los intervalos de confianza, del menor y el mayor. Si estos son signos iguales, sí hay diferencias significativas. Si son signos distintos, no hay diferencias significativas. ¿Se les ocurre el por qué esto es así? ¿O lo han leído alguna vez? Fíjense, todos coincide. Si son signos diferentes, no hay diferencias. Aquí está, signo distinto, menor, negativo y positivo. Aquí está. Y aquí están los dos positivos. Y aquí sí hay diferencias, ¿verdad? ¿Se les ocurre por qué pasa esto? No. Esto pasa porque si yo hago mi intervalo de confianza de estas diferencias, nunca pasa por el 0. ¿Sí? El 0 es el valor, digamos que está en medio de la distribución normal. Y para la izquierda es negativo. A la izquierda del 0 y a la derecha del 0 es positivo. Eso lo vimos en las distribuciones. Entonces, si esa diferencia nunca toca el 0, o por lo menos en el 95% de los datos no toca el 0, quiere decir que sí hay diferencias estadísticamente significativas. Si lo pasa, si ese intervalo de confianza pasa el 0, quiere decir que una parte de esa distribución está en el lado negativo y otra parte de esa distribución está en el lado positivo. Quiere decir que chocó el 0, ¿verdad? Entonces, en algún momento de esa distribución no hay diferencias significativas, entonces nuestro valor de P pues es menor a 0.05, ¿eh? Digo mayor, perdón. Y bueno, ¿cómo lo vemos? Si hay alguna duda, por favor, me dicen, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer en un gráfico? Para ponerlo en los artículos, ¿verdad? ¿Puedo hacer un plot directo? Plot. Ok. Fit. Ahí está. Zoom.
Miren, este gráfico es, aunque está feo, es muy ilustrativo. E ilustra esa parte, ¿va? Lo que yo les mencionaba hace rato. Aquí está la comparación del tratamiento 1, si se fijan en la parte izquierda de la gráfica. Está la comparación del tratamiento 1 contra el control. Y esta línea me da los intervalos de confianza, ¿va? Del 95%. Y esta línea acá me da los intervalos de confianza. Si se fijan, las que chocan la línea del 0 son las que no tienen diferencias, ¿verdad? Porque es lo que les explicaba hace rato, que en algún momento de la distribución del 95% de los datos chocan con 0, entonces no lo puedo tomar como diferencia estadística, ¿verdad? Y aquí, si se fijan en el último comparación, que es tratamiento 2 contra el tratamiento 1, nunca chocó el 0. Y de ahí que no haya, o sí haya diferencias estadísticamente significativas. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿A todos les salió? En eso estoy. Así como pones La virgulilla. como el guión, Es el gusanito. ajá, el gusanito, exacto. Yo lo pongo porque mi teclado, como está en otro idioma, y no, o sea, está medio raro, yo lo pongo con Alt 126. Ah, no creo que me salga eso ahí. A ver. No. Bueno, pero ya lo pusiste, ¿verdad? Uh-huh. Miren, aquí estas son las formas más básicas de lo que es la prueba de Taylor y el ANOVA, ¿verdad? Pero ya con esto que ustedes tienen, obviamente ya se les puede aceptar un artículo científico, ¿verdad? Obviamente se tienen que checar cuestiones de normalidad, de heterocedasticidad y demás, pero con estos comandos ustedes ya pueden prácticamente publicar un artículo con R, ¿no? Igual mañana vamos a continuar con esta parte y les voy a enseñar cómo hacer estos análisis de pruebas de normalidad, pruebas de heterocedasticidad, para que si hay algún problema con eso, se corrija, ¿verdad? Por lo pronto, hoy quería que se quedaran con esta parte, que es lo que ya vimos la semana pasada, lo que es la prueba de hipótesis, cómo realizar la prueba de T contra una media hipotética, comparando una media poblacional contra una media hipotética, comparar dos poblaciones, los promedios de dos poblaciones, y comparar el promedio de tres poblaciones, ¿verdad? Que en este caso es el ANOVA, con su complemento de Tukey, ¿no? Si se fijan, es muy sencillo. Ya una vez que entendimos la parte de cómo cargar los archivos y cómo poner funciones y demás, realmente es bastante sencillo trabajar con R. Me sale un error. A ver, te paso el documento otra vez. No, ya, o sea, lo copié de lo que acabas de mandar. El archivo... Me dice fit not found. Ok, fit not found. ¿Sí pusiste esta parte del bla, 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 bla? Sí, pues es lo copié tal cual. ¿Lo pusiste? A ver, ¿me puedes compartir pantalla? pantalla? A ver si hay una diferencia. ¿Me puedes compartir pantalla, por favor? Sí. Para revisarlo. Me dicen. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Dice Object Plantas Not Found.
Y luego... Lo que pasa es que aquí aún no has corrido el feed, mira. Si quieres, ponte en la línea 15 Ajá, y dale un clic ahí, ajá. a la línea 15, y a partir de ahí, dale control enter. Ajá. Otra vez acá. Otra vez dale control enter hasta que llegues hasta abajo. Ah, Sí, vete línea por línea. te digo que hasta ahí va bien. Ajá. Bien. Bien. Ajá. Otra vez. Bien, ¿no? Bien. Otra vez. No quiere bajar. Control enter. Ahí está. Otra vez. Ajá, ya jaló otra vez. Ahora sí ya te lo va a dar. Lo que pasa es que cuando corres cosas tienes que correrlas todas, ¿verdad? Otra vez. Ya. O sea, no te las reconoce me estaba automáticamente. faltando en el otro. Te decía que estaba tardando. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Sale? Entonces, pues básicamente yo les invitaría a que si ustedes, por ejemplo, tienen alguna base de datos, traten de correrla, a lo mejor hacer una comparación entre grupos y ya, si tienen alguna duda, igual mañana la revisamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan los demás? Órale, pues. Bueno. Sería practicar lo que vimos hoy con bases de datos o dataset de Internet. Sí se puede, o sea, si quieren pueden conseguir datos de Internet o de sus propias bases de datos, ¿verdad? Por si ustedes tienen interés en a lo mejor hacer una prueba de ANOVA o alguna prueba de T con sus datos, pues que de una vez lo hagan y de una vez, si tienen algún problema, mañana lo resolvemos. Para mí sería lo ideal. Ernesto, Dígame. si se están analizando, por ejemplo, ¿cómo te explico? Distintas variables, por ejemplo, ancho y largo. Ok. En diferentes tratamientos, ¿eso sigue siendo una ANOVA? Sí, ¿no? No puedes comparar distintas variables. Tienes que, por ejemplo... O una por una. Sí, o sea, si quieres comparar ancho en diferentes tratamientos, puedes compararlo. Pero y solo después el ancho. comparas largo, ¿ah? Ajá. Lo que puedes hacer, si tú quieres ver la relación entre ancho y largo, ahora sí tienes que hacer una prueba de regresión, ¿va? Okay, ajá, porque también quiero saber eso. O sea, si en el mismo, o sea, si las mismas plantas del mismo tratamiento, varían entre esas dos variables, Sí, por un lado puedes hacer la ANOVA o prueba de T por cada una de las variables y por el otro lado puedes analizar cuál es la relación entre ancho y alto, ¿va? De tus variables, y eso se hace con regresión, que es el tema de mañana. Bueno, pero y luego, por ejemplo, si quiero comparar el alto en diferentes tratamientos, solo tomaría en cuenta los promedios, ¿verdad? De cada tratamiento. Sí. Para hacer la comparación. O sea, tengo 16 plantas, saco un promedio de las 16 plantas de cada tratamiento y ese es el que voy a comparar. Sí, pero no necesitas porque R te lo hace automáticamente, ¿verdad? Ajá, sí. El promedio te lo saca automáticamente. Pero eso es lo que hace, pues, toma el promedio. Exactamente, y lo que compara son los promedios, ¿verdad? Si tú quisieras comparar las medianas, pues tendrías que usar pruebas no paramétricas, ¿verdad? Bueno, esa es otra, sí. Que la ANOVA siempre y cuando cumpla con los criterios de normalidad. Normalidad y homocesticidad. Ay, esa palabra se me complica. Sí. Homogeneidad de las varianzas también se le llama.
Ok. Muy bien. Entonces eso es básicamente, ¿no? Y acuérdense de eso, siempre cuando uno manda artículos científicos siempre te van a criticar esa parte, ¿no? De si se hicieron las pruebas de normalidad, las de homoelasticidad y si el tamaño de la muestra es suficiente. Pero bueno, entonces, sin más, entonces yo les recomendaría eso de practicar con sus bases de datos y mañana lo revisamos, ¿no? Muy Sí, está bien. bien. Órale, pues. Pues entonces muchas gracias por su atención y yo mañana con gusto los espero ya para cerrar el curso. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente Hasta tarde. mañana.